Amigos, bienvenidos una vez más a la segunda parte de la entrevista con el maestro Avirazán. Nuestra entrevista del día de hoy se titula ¿Quién eres? Y sin más preámbulo nos vamos con la siguiente pregunta, maestro. ¿Cuál es el origen de las almas humanas? Cuéntenos, por favor. Los grupos espirituales de hasta 4 millones de almas que comparten todas la misma naturaleza espiritual, pero en modalidades, en diferentes versiones, con diferentes acentos en lo que son, que las diferencian de las demás. Además del origen está la naturaleza espiritual, que son capacidades y predisposiciones que las almas ya traen consigo. En las especies animales se ve muy claro. Las alas del ave, las escamas del pez, las patas del caballo son similares a naturalezas espirituales, en una forma de hablar que predisponen a tales animales a cierto tipo de mundo y ambiente. Así las naturalezas espirituales predisponen a las almas en 3 grandes grupos. Las que se identifican con el aspecto creativo de Dios, con habilidades para la innovación, el aprovechamiento de oportunidades, la reexpresión de los problemas, para buscar otras soluciones, para cantidades, porcentajes, números y para matemáticas, así como para fórmulas, para todas las ingenierías, por ejemplo, para los procesos fabriles y de producción, para los grandes proyectos de arquitectura e ingeniería, para la transformación de realidades. Las que poseen en un segundo momento cualidades para el manejo del tiempo y las que lo tienen para lo comunicativo. Capacidades para el manejo del tiempo y capacidades de las almas para lo comunicativo entran dentro de las almas que se identifican con el aspecto creativo de Dios. Manejo del tiempo, por ejemplo, en capacidades para la anticipación y el aprovechamiento de oportunidades y capacidades para todo lo comunicativo. En un segundo grupo tenemos a las almas que se identifican con el aspecto amoroso de Dios, que tienen capacidades naturales para la protección, el sentimiento cálido, las emociones y todas las artes sin excepción. En ellos están almas orientadas hacia la dulzura, por ejemplo. En el tercer grupo tenemos a las almas de orden, que genéricamente son guardianes del deber ser. Se identifican y tienen capacidades naturales para todas las áreas del establecimiento y la defensa de la ley, es decir, policía, militar, paramilitar, abogado, juez, legislador, diputado, senador, gobernador, procurador, para la aplicación de la fuerza, exigencia, marcialidad, para el mejoramiento de resultados, para un liderazgo basado en poner la fuerza como capacidad, para la intransigencia. Esto quiere decir que definitivamente no todos los seres humanos tienen las mismas capacidades, pues sería tanto como decir que tampoco las tienen los animales del agua, los del aire o los de tierra. Son como lenguajes que le dan a cada ser herramientas con las que se expresa y define. A grandes rasgos, esas son 3 orientaciones de naturalezas espirituales que a su vez se subdividen en muchísimos otros detalles y modalidades. 2 cosas son muy propias de Dios: las naturalezas espirituales extraordinariamente detalladas, como si un rompecabezas tuviera 10,000 piezas. La segunda es que Dios creador establece con láser las líneas divisorias entre las realidades de la creación para generar pertenencias y también diferencias, con inmenso cuidado de Dios Padre para que el universo no vaya a caer en el caos. Muy bien, maestro. Cuéntenos, maestro, ¿cómo es el mundo espiritual humano? Se llama astral el mundo espiritual humano. En él actúan los guías que orientan, evalúan, guían a las almas. Son frecuentes los que tienen 2 rostros en la cara, uno de hombre y otro de mujer,
apuntando hacia adelante oblicuamente. Hay sitios donde se consuela y conforta a las almas que han sufrido demasiado o sin haberlo merecido en sus vidas humanas. Hay planos espirituales donde los guías manejan estructuras delgadas de fuego en movimiento, pero inmateriales. Hay ceremonias de todo tipo para preparar a las almas para sus misiones. Hay presencia de ángeles y también de guías espirituales que no son almas humanas, sino de allá afuera en el universo. Hay conciencias, conferencias que los guías dan siempre a todas las almas, como por ejemplo la conferencia sobre el amor, que imparten a los grupos de almas que van de regreso a las vidas humanas. Conferencia de los guías hacia los grupos de almas. Hay oportunidades para que las almas que ya han concluido su permanencia en el astral busquen a personas que puedan ser sus parejas, hermanos o hijos. Hay almas relacionadas que se han conocido de una vida anterior y buscan volver a relacionarse estrechamente en la vida que tienen por venir. Hay implantes en cuarta dimensión colocados por los guías a algunas almas para ayudarlas a aprovechar y enfocar mejor sus vidas. Hay proyectos que son el nombre de misiones para algunas almas humanas que vienen a entregar lecciones que el género humano nunca olvidará. Una misión para la humanidad la cual no ha de olvidar es conocida en el mundo espiritual como un proyecto. Por ejemplo, el doctor don Ernesto Guevara, quien vino como un proyecto humano con la misión de mostrar la abismal diferencia entre quienes lo tienen todo y quienes no tienen nada. Hay almas que no son humanas, sino de otras proveniencias y naturalezas. Pueden ser de dimensiones diferentes a nuestro continuo dimensional, o diferentes a la dimensión material, o de lugares en el universo, las cuales vienen como seres humanos comunes y corrientes, pero con inmensas capacidades que simplemente una persona no tiene. Hay almas que son seleccionadas como los grandes maestros de la humanidad, como un regalo al género humano, para que vaya alcanzando esas cuotas de desarrollo, avance y conocimiento en la cultura humana, como por ejemplo Miguel Ángel Buonarroti, escultor italiano de hace medio milenio, que moldeó el David, la Piedad, el Moisés y pintó la Capilla Sixtina, quien es un alma de sexta dimensión de un universo diferente. Y es que hay otros universos diferentes al nuestro. En total son 9 universos, más 3 universos de respaldo, más un contrauniverso, haciendo un total de 12. Ese personaje infinitamente odiado que provocó el Holocausto y los 50 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, vino originariamente con la misión de armonizar la dimensión de nuestro planeta Tierra, de cambiar, mejorar, limpiar la dimensión vibratoria del plano humano en sí mismo, limpiándola y redimensionándole del daño que le ha provocado a la dimensión de nuestro planeta las guerras, conquistas y matanzas de la antigüedad. A eso vino. Es decir, la dimensión humana, la dimensión de nuestro planeta está herido, está lastimada, está vibrando inconvenientemente a consecuencia de todas las matanzas, conquistas y guerras de la antigüedad. Ese personaje vino a redimensionalizar con su propia presencia, a redimensionalizar la dimensión humana para desalojarla de esa vibración inconveniente. Y sin embargo se dejó arrastrar hacia las fuerzas satánicas y terminó provocando exactamente lo contrario de aquello que era su misión. Ese personaje que provocó el Holocausto. Además, las almas humanas vienen por culturas y cada cultura de la Tierra le da una fuerza y alcance diferente a las almas que la habitan. La cultura oriental, la cultura europea, la cultura sajona son, por ejemplo, 3 grandes áreas de desarrollos diferentes para las almas, en donde las almas de hecho son
cualitativamente diferentes a las otras culturas, como lo son de hecho las almas humanas con respecto a otras culturas de las estrellas que habitan nuestra galaxia, puesto que cada mundo, es decir, pleiadianos, oronianos, extraterrestres de Sirio, de otras culturas, y las almas humanas, puesto que cada mundo tiene sus almas propias, que son únicas de ese mundo. No cualquier alma puede ocupar cualquier lugar en el universo. Existe, por ejemplo, un mundo material de tercera dimensión, que es un planeta, que se ve como un astro verde. Tiene un anillo alrededor. Está cubierto de nubes. Se llama Iagra. Ellos tienen absolutamente sistematizado su mundo y es un mundo homogéneo. Ellos consideran que si una sola alma humana llegara a vivir en su mundo se derrumbaría. Ahí está la diferencia entre el humano y los habitantes de tal mundo en nuestra galaxia. Los planos espirituales del astral son el lado B de cualquier alma humana. En ellos pasa la mitad completa de su existencia. Para un alma que ya ha cumplido 2500 años de antigüedad, ha pasado 1250 años en planos espirituales y sin embargo no se acuerda de nada. Más bien, por supuesto que se acuerda de todo, que finalmente es su historia, si bien no con un recuerdo en el cerebro consciente, sino en su ser espiritual. Usted no se acuerda de las anécdotas cuando tenía 1 o 2 años. Sus papás las pueden describir a detalle. No quiere decir que eso no hubiera sucedido, sino que simplemente ya no lo trae a la mano en el consciente. El mismo psicoanálisis trabaja con el inconsciente, así como con los sueños, que tampoco son conscientes, y con la hipnosis, que es conciencia en estado de trance. Qué interesante, maestro, todo esto que nos comparte una vez más. Maestro, la pregunta que sigue sería, ¿hay otros elementos que afecten este apasionante tema, ¿quién eres? La energía en sí misma del plano material está poblada de conciencias que no son personas, pero sí son conciencias. Pertenecen a la energía misma que nos rodea y se alimentan del mundo humano y de las emociones destructivas y desenfocadas de las personas. En su origen, el género humano fue llevado a la realidad por 5 civilizaciones extraterrestres, que son Lira, Vega, Orión, Sirio y Pléyades, nuestra familia galáctica, más otras 4 culturas estelares adicionales. De acuerdo con el mensaje que los extraterrestres santacaranos dictaron hace más de 4 años a mi persona, pues soy el canalizador de los seres santacaranos, nuestra familia galáctica diseñó al alma humana sin la capacidad de libertad que tales extraterrestres poseen. Sí, para ser vivida como libertad completa por un humano, pero no comparada con el tipo de libertad que tales extraterrestres tienen. Diseñaron además a la humanidad para que una parte de la conciencia generada en la Tierra los alimente a ellos como culturas extraterrestres. Ese es el diseño que se ha cumplido desde el día 1 de la existencia de la humanidad. Esos son condicionamientos que vienen desde allá fuera del universo y atentan en contra del antropocentrismo del humano. Es decir, con ese sentimiento falaz del humano de saberlo todo, poderlo todo y ser superior hasta de los extraterrestres. Lo cual proyectan a mañana, tarde y noche todas esas películas donde el extraterrestre es un monstruo y los humanos lo aplastan como una cucaracha. Ese es el sentimiento del humano hacia el extraterrestre al día de hoy, pero eso ya no va a poder durar más de un siglo en el futuro. Esa visión falaz, así que el condicionamiento con que ellos generaron a las almas humanas previsiblemente se va a ver muy mal entre quienes se enteren. Más allá de ello, Dios Padre por su cuenta ha generado a la humanidad de la Tierra como una civilización de diseño. Quiere decir que la civilización humana de la Tierra no es espontánea, sino que ha sido diseñada en una forma peculiar, que consiste en la expresión intensa y omnipresente
de las emociones, en todo aquello que lleva a la conmoción, a las lágrimas que provoca en la sociedad, en esos estallidos incontrolables y violentos que todo el tiempo están ocasionando destrozos y rivalidades, nada más por la misma fuerza emocional que se encuentra en los humanos. Sin embargo, Dios Padre necesita de las lágrimas de un ser humano que no son de sufrimiento, que no son de tristeza, sino que son de sensibilidad emocional. Para Dios Padre, un alma humana es exquisita como un cristal. Las culturas extraterrestres que dieron origen a la humanidad no diseñaron a las almas humanas con tal sensibilidad emocional, sino que ello es una segunda determinación hacia la naturaleza de las almas humanas, el que sea integralmente dentro de la expresividad de todas las emociones, de su fuerza y espontaneidad. De que lo emocional en el mundo humano esté perpetuamente sobreactuado. Significa exagerado y fuera de proporción. Maestro, explíquenos por favor cómo condicionan los planos espirituales a las almas. Con la práctica de los mandamientos, del amor, del respeto y las virtudes, que son enseñadas por todas y cada una de las religiones de luz de la tierra desde el primer día. En religiones que fueron cercanas a los humanos por raza, continente, cultura, tradición y lo siguen siendo. Las religiones humanas están pensadas para tener en el centro al templo que congrega la feligresía y para ser expresadas desde adentro íntimo de cada corazón humano. Es voluntad expresa de los guías espirituales que cada religión de luz de la tierra maneje el conocimiento de Dios, de los arcángeles y de las potestades espirituales desde lo más adentro de su corazón. Un Dios sin nombre es un ser humano huérfano. Maestro, ¿cómo es la fuerza en los planos espirituales para las almas? Que en el bien, la generosidad, el sacrificio, para que los demás salgan adelante, en la honorabilidad de la verdad, en el amor verdadero, en el respeto por la inocencia de las personas según su estado y edad, en el cuidado de los enfermos, en la educación de las familias, en la misericordia con quienes vienen de regreso de sus fracasos y errores, en el perdón hacia los demás, como reflejo del perdón que cada quien pide para sí mismo, en la oración, la devoción, en el respeto por lo religioso, en el no querer hacer daño, en experimentar mucha pena cuando hemos hecho daño por alguna causa, pero proponiéndonos componerlo, en la honradez en el trabajo y el servicio, en el amor y respeto a los seres vivos y la naturaleza. En todas esas facetas y más, las almas lo que recogen en planos espirituales es lo mismo que entregaron en vida: tolerancia, indulgencia, oportunidad para demostrar que van a ser mejores en sus siguientes vidas, felicidad, dicha, éxtasis de ver la luz espiritual que no cabe en las palabras, es decir, todos los escenarios del cielo como son descritos por las religiones. Para quienes hicieron sufrir, violentaron, provocaron injusticias contra inocentes y pérdidas en sus vidas, para quienes pasaron por encima de los demás para favorecerse nada más a sí mismos, para quienes buscaban la destrucción y el sufrimiento de los demás. Hay entes de tinieblas espirituales que los obligan a autodestruirse a sí mismos y los ponen a trabajar en el mal, pues una de las leyes de la creación es la eterna lucha entre el bien y el mal, de las fuerzas del bien defendiendo a la creación de la destrucción y odio ciegos del mal. A esa conciencia llegan todas las almas cuando pasan por planos espirituales, y hay una bidireccionalidad entre el plano humano y el plano espiritual, pues los guías invisibles también están y actúan adentro de las comunidades, ciudades y países. Hay intervención de seres superiores de luz en el plano humano, por más que sea material. Hay protección de guías inmateriales
a personas que han estado en trances muy graves de perder la vida, por ejemplo. Sin embargo, tales planes son invisibles a los sentidos humanos, también los guías y al igual los ángeles. Así que ellos vienen a actuar como parte de sus funciones y evolución como espíritus superiores y sin embargo no son captados por los sentidos humanos. Es imposible suponer a un humano que únicamente perteneciera a la materia y después de morir desapareciera, puesto que aún los que se suicidan van a tener que regresar a vida humana cuando les corresponda. Además, no es posible matar a nadie. Se le puede eliminar del plano de la materia, pero esa alma continúa su existencia y su camino. Esa es la invitación perpetua de las religiones, que la persona se vea en una trascendencia y hacia el bien, que quiere decir que haga el sacrificio de la generosidad, del respeto y del amor, porque esos son caminos infalibles que actúan como un impulso para las almas. Por tanto, cualquier persona es un ser doble. Por un lado, un ser inmaterial e invisible, que somos todos nosotros, y por el otro lado, un cuerpo material. Un ser humano está formado nada más por dos componentes, un ser invisible e inmaterial y un cuerpo físico. Los demás términos usados para hablar del humano son parciales: mente, alma, pensamiento, inteligencia, por ejemplo. Son fragmentos de estas dos realidades. La psicología vive diciendo que las emociones están en el corazón, pero esa es una parte del cuerpo. Viven diciendo que vienen del cerebro, pero en realidad las emociones son provocadas por el alma misma, por el espíritu que ocupa el cuerpo. Bueno, entre un 25 y 30% de las emociones es provocada directamente por cada espíritu. De hecho, el cuerpo es un vehículo manejado por un ser invisible e inmaterial. Eso lleva a la dualidad, y la dualidad es precisamente lo negado por la ciencia desde hace 3 siglos. Ellos dicen que la dualidad no existe, pero la dualidad no es otra cosa que un ser invisible e inmaterial que maneja como un automóvil un cuerpo humano. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues con esta pregunta terminamos la segunda parte de esta interesante entrevista. Le recordamos a todas las personas que nos escuchan que el maestro Avira San es canalizador, medium, vidente, contactado de los seres de Sirio, canalizador de Grupo Pirámide, canalizador de los extraterrestres antacaranos. El maestro Avira San tiene a la disposición de todos los interesados más de 20 de sus libros que pueden encontrar en su página oficial www.avirasan.com.mx. Bueno, pues por el momento esto es todo y nos vemos en la tercera parte de esta entrevista. Gracias.